¿Cómo están ustedes? Hoy no vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de cosas de la región y vamos a llevar a su casa a un entrevistado que hasta hace poco, como son las cosas de la vida, como decían los romanos cuando llegaban los generales victoriosos por la vía Apia y por detrásito alguien le decía, acuérdate que eres mortal. Bueno, las autoridades dejan de ser autoridades. Hoy conversamos no con el intendente Raúl Celi, con el ciudadano Raúl Celis Montt. Abogado Raúl Celi, ¿cómo está usted? Buenos días, Rodrigo. Gracias por invitarme a su programa. Y habría que decir que más bien estas son, en un mes mundialero, cosas del fútbol. ¿Ah? Cosas del fútbol. Ya lo sacaron, pero ahora hay otro equipo jugando en estas ligas, en estas cosas del fútbol. ¿Cómo han sido estos 100 días después de que dejó el gobierno regional para el abogado Raúl Celi? Han sido días, Rodrigo, mucho más tranquilos, diría yo, que lo que fue la intendencia. Uno baja de estar en un automóvil, para hacer una comparación, a 180 por hora a 90 kilómetros por hora. Y manejando usted, además. Y manejando yo. Claro, uno deja también de tener chofer, que teníamos en la intendencia, uno excelente. El Patricio, don Patricio. Pato Calderón. Claro. Y entonces hay una baja bastante brusca en la velocidad, en la adrenalina también, pero bueno, uno sabe cuando entran estas cosas que tienen un principio, que tienen un final y que en el fondo, Rodrigo, hay que pensar que yo he visto esto desde que era niño chico. Yo siempre cuento que, a propósito de la gente que dejaba los cargos, que a mí de niño chico me llamaba la atención cuando pasaban por la casa personas que yo leía en el diario que habían sido o eran famosas, en mi opinión, de niño chico, y quedaban sin pega. Me pasó en el tiempo de la Unidad Popular, me pasó en el tiempo del gobierno militar, me pasó en el tiempo de cuando terminó el gobierno militar, de ver a estas personas que iban a la casa fundamentalmente pidiendo a mi padre que los ayudara, en fin, a colocarse. O sea, yo desde niño he tenido que convivir con esto de estar y después dejar de tener cargos públicos, de manera que no ha sido una sorpresa. Pero yo le voy a decir una cosa, exintendente Celi, y se lo digo responsablemente, he conocido yo diría que desde que nosotros estamos desde la época del intendente Anduesa, entonces los he conocido a todos. Y usted es uno de los pocos en que, como Juan Anduesa, quizás también como, no sé, hay de todo, pero usted es de los pocos que el boato no se lo comió. A usted lo llamaba por teléfono y usted atendía el teléfono usted mismo, digamos, nosotros lo llamábamos y usted no perdió nunca eso. Eso debe ser importante porque sin duda alguna usted ya en la calle, la gente no se acerca como antes, digamos, y la gente ya no va a pedir cosas, digamos, cambia la forma del mundo, ¿no? Fíjate que todavía me siguen pidiendo algunas cosas. ¿Ah, sí? Que yo no puedo manejar, les explico, no, pues yo no soy intendente, por lo tanto, pero en fin, voy a ver qué es lo que puedo hacer, siempre doy la misma respuesta y efectivamente tomo los datos de las personas y llamo normalmente, me ha pasado con la gente que se vio damnificada por el incendio en Valparaíso. Y lo que hago es llamar a la Municipalidad de Valparaíso y de ahí contactan a la gente que se ha visto afectada. Pasado el tiempo, y a propósito de que usted, al igual que en la gestión de Guastavino, en la gestión de La Masa, pero con la diferencia con el último que usted mismo fue el que hizo la denuncia, encontró, por decirlo de una manera simple, ratones en el entretecho, ¿ya? Ratones comiéndose el queso en el entretecho. Si usted volviera a ser intendente y analizando ya con unos días de haber dejado esa gestión, ¿cree que hay cosas que no hubiera hecho? ¿Cree que hay cosas que habría cambiado? ¿Cree que a lo mejor en su forma de nombrar la gente o de elegir la gente se equivocó en algo? A ver, Rodrigo, yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva. Yo creo que no he dicho nunca en público que cuando asumí la intendencia, el primer documento que tuve que firmar fue la compra de más de una docena de camiones aljibe.
había ocurrido el terremoto hace pocos días y tenía ese documento encima del escritorio y yo dije, no los vamos a comprar, a pesar de que había una desesperación. Y en definitiva, cada uno de esos camiones aljibe tenía aproximadamente 1/3 de sobreprecio respecto del valor de mercado. ¿Yo solo había elegido quién? ¿El intendente anterior? ¿El cobre? ¿Cómo habría sido? Eso venía de platas de emergencia para la compra de camiones aljibe producto del terremoto, o sea, iba vía Ministerio del Interior. ¿Y cómo sabe usted que dan 1/3 mayor? ¿Cómo se dieron cuenta de aquello? Porque rechacé la compra. Ya. Cotizamos directamente con el distribuidor oficial de la marca en Chile, que es Maco, para ponerle nombre y apellido, y el precio, en definitiva, por los cuales se compró a través de lo que corresponde, convenio marco, que son las normas que procede a aplicar, resultó ser 1/3 más barato de lo que figuraban en ese documento. Entonces, lo que quiero decir, Rodrigo, es que cuando uno llega ya desde el primer día con ese ejemplo, esto no es un asunto fácil, uno tiene que estar muy atento a todos los detalles. Usted me pregunta cómo me di cuenta de ese problema, porque yo soy abogado, he sido contralor de instituciones durante muchos años y cuando a uno le piden las cosas con cierta velocidad siempre tiende a sospechar, a decir, a ver, momentito, quiero revisar bien los antecedentes. Los paisanos dicen, abogado, se le dice, que cuando la carreta va muy rápido porque lleva mucha grasa, también engrasada. Exactamente. Entonces, por ahí va la razón de por qué me di cuenta. Ahora, ¿qué es lo que...? Hay muchísimas cosas, por Rodrigo, que uno no habría hecho. Hay gente que a mí siempre me llama la atención, personas que les preguntan ¿de qué se arrepiente usted? No me arrepiento de nada. Obviamente uno se arrepiente de 1000 cosas que hace, y no solamente durante la intendencia, sino que todos los días. Nosotros diariamente tenemos que tomar cientos de decisiones. ¿Qué ropa me pongo? ¿Qué bebida tomo en el almuerzo? ¿Qué es lo que voy a almorzar? Son muchas las decisiones que uno toma en el día. Y desde luego hay gran parte de esas decisiones que no siempre son las acertadas. En la intendencia, obviamente, yo tuve decisiones acertadas, como también algunas que no lo fueron tanto. En el caso de los nombramientos, en términos generales, tuvimos un equipo que, en mi opinión, de secretarios regionales ministeriales y jefes de servicio, fue muy bueno y así fue reconocido generalmente por las diversas autoridades nacionales. A eso no me refiero a eso. Yo me refiero a los que se sentaban al lado suyo, los que usted tenía en el sector alrededor. Que esa estructura, y es bueno aclararlo, ¿la definió usted o la definió con las autoridades políticas de su partido? Digamos, ¿cómo llega allí, por ejemplo, los implicados que hoy día están que la mayoría de ellos, entiendo, todavía en un recinto penitenciario, y todavía no se dicta sentencia? ¿Cómo llegan ellos allí? ¿Lo elige usted? ¿Lo elige el senador? ¿Lo elige el diputado? ¿Lo elige el partido? ¿Llegaron solos? ¿Cómo llegan allí? No, en definitiva quien los elige es el intendente. Ahora, siempre uno recibe propuestas. En el caso de Sergio Núñez, por ejemplo, que es una de las personas que está en prisión preventiva desde el mes de... Sergio Núñez, no Ramírez, para que le quede claro a la gente, no Soto, para que le quede claro a la gente. Y no es hijo de Sergio, claro. De Sergio Núñez Ramírez. Bueno, en el caso de él yo no lo conocía. Y esa fue una recomendación de uno de los partidos políticos después de que me fallaron 2 candidatos. En el caso de Enrique Kitzsteiner, que es otra de las personas que está en prisión preventiva, yo sí lo conocía, pero él no era el titular en el cargo. El titular fue Daniel Morales, que después asumió la alcaldía de Limache. Él entró de rebote. Pero en fin, ellos cometieron en el gobierno regional una serie de faltas. Esas faltas, que en realidad más que faltas son delitos, fueron denunciados y hoy día están pagando por los pecados que cometieron. A ver, pero intendente, exintendente, abogado, usted como intendente ahí, señor Celi, usted, y me deja ahí en la pelota, y dice, no, yo al principio me llegan los camiones aljibe y yo digo, esto no. Y cuando le llega a usted esta cosa que viene del gobierno regional o de la estructura de gobierno del canal anterior, en que hay un fondo, que es un fondo de deporte y un fondo de seguridad,
y que hay una parte que define el intendente y una parte que definen los consejeros, que es una cosa que no está en ninguna parte, que se había definido en un procedimiento anterior. ¿Por qué lo acepta usted? Porque hay que poner las cosas en perspectiva. Hay 28 consejeros regionales, el intendente no vota y ahora no va a dirigir más. No lo dirige, pero mantiene iguales facultades, Sí. Si bien todavía la ley no está aprobada. Entonces hay que poner las cosas en perspectiva. Nosotros el año 2010 tuvimos un fraude de más de 1.000 millones que afectaban a los FNDR, que son los fondos grandes, que son los fondos más importantes. Entonces, plata que nunca apareció. no apareció nunca y no va a aparecer tampoco. Lo que apareció en las bolsas esas de papel era un tercio, un 20%. No, lo que apareció fue una cosa mínima, 30 millones de 1.240, que son los acreditados. Bueno, a lo que quiero ir, Rodrigo, es que nosotros pusimos todos los esfuerzos en controlar los fondos más importantes, los FNDR, los proyectos FRIL, también la Circular 33, y este 6% que representan estos programas de 2% de cultura, deporte y seguridad ciudadana, 2% cada uno, dentro del conjunto total no es una suma, o sea, representa un porcentaje menor. Ahora, sí, pero si uno suma los 6 años o los 4 años y uno empieza a sumar, lo que pasa, 6 por 6 equivale al 30%, es decir, a 15.000 millones de pesos. Es que déjeme terminar. Entonces lo que ocurre es que el intendente, para aprobar la cartera, tiene que negociar con los consejeros regionales. Los consejeros regionales pueden rechazar la cartera. Y la negociación de la cartera siempre involucraba los FNDR, la Circular 33, los proyectos FRIL y el 2% de cultura. El sistema que estaba establecido por una costumbre, digamos, de distribución territorial no es malo en sí mismo. Lo malo es las personas que abusan de ese sistema. En el caso mío, siempre aprobamos proyectos que a mí me parecieron que eran un aporte importante para la región. Y igual, una de las cosas que no ha logrado investigar la Fiscalía o que no ha dejado claro son el hecho de que si efectivamente era legítimo o no era legítimo que los consejeros, como algunos consejeros o consejeros lo han puesto en su Facebook, que era una decisión política de definir a quién se entregaban los proyectos. Pero el tema no está solamente en eso. El tema que más afecta no es solamente la definición, es el control. ¿Por qué el descontrol? A ver. Porque se ha llegado a entender de que no han sido revisados, eran tantos los proyectos que no había una forma de revisar que efectivamente se hubieran hecho. Pero si no hubiera habido control, Rodrigo, no habría sido descubierto el fraude. O sea, si se descubrió el fraude fue por los controles internos. Estos fueron controles de nosotros mismos y no de la Contraloría u otro órgano externo. Nosotros sabemos que existen irregularidades. Sabemos también que para que existan irregularidades es necesario que exista un cierto acuerdo entre distintas fuerzas políticas. A mí no me cabe duda que en la comisión de estos fraudes ha habido participación de todos los partidos políticos o de gran parte de los partidos políticos, porque es imposible que se produzcan estos abusos si no es porque hay un acuerdo entre las diversas fuerzas políticas. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con los hechos que denunciamos? Que hoy día involucran a gente de centro-derecha, pero también a personas vinculadas con el Partido Socialista. Hay una persona que ya está formalizada, también de la democracia cristiana, de manera que se abarca gran parte del espectro político de nuestra región. Ahora, pero a mí en eso... Pero sigamos, sí. Porque sucede pues, de que las cosas se concatenan a veces aunque no tengan nada que ver. Pero sucede que la semana pasada yo estaba fuera del país, fui a ver el partido Chile-España, y esa cosa que una mira, y de repente me llega renunció Raúl Celis a Renovación Nacional. Raúl Celis Montt, junto con fulano, sutano, mangano. Y entonces, después cuando llego a Chile, esta semana empecé a conversar con la gente. Empezó una a testear. Y ahora la pregunta es, ¿está claro que para usted de que el renunciar a Renovación Nacional
estando todavía esta investigación en proceso, ¿no puede tener una doble lectura? Uno, claro, que a usted no le gusta la Renovación Nacional, o que usted está como otros, digamos, quiere buscar una manera distinta, o que amplitud, o lo que sea. Pero otro podría decir, no, se retira porque, bueno, en realidad no, para que Renovación Nacional, a propósito de esta investigación, no le caiga algo, porque era el responsable final como intendente. Pero al revés, por la conclusión que uno tendría que sacar es que arriesgado en renunciar, porque teóricamente al mantener la militancia está dentro de la protección del alero de un partido político. Al dejar la militancia ya no tiene, por decirlo de alguna manera, tal protección. O sea, da para las dos. No, la renuncia a Renovación Nacional obedece a una serie de causas mucho más complejas. Conversemos de política. ¿Está muy destruida la oposición? Yo diría que no o todos los partidos políticos también. Yo diría que no solamente los partidos políticos de la Alianza, especialmente Renovación Nacional, hoy día están muy venidos a menos. También los de la Concertación. Usted ve, en el caso del Partido Socialista, prácticamente desaparecido en el Consejo Regional. La Democracia Cristiana tiene que recurrir a sus viejos tercios para mantenerse viva en las directivas provinciales de las distintas provincias de la región. Hoy día, lamentablemente, los partidos políticos, Rodrigo, no representan a un equipo importante de personas que tengan ideales, que tengan ilusiones en una sociedad determinada. ¿Y por qué creo yo que se produjo este fenómeno? Porque los partidos políticos, básicamente, hoy día, creo yo que son una especie de maquinaria electoral y una hijuela pagadora de servicios personales. ¿Usted cree, ahora que ya no están los partidos políticos, usted comparte conmigo que los partidos políticos, algunos, y a nivel regional, se han transformado en sociedades anónimas, que hay un presidente de una sociedad anónima y que la administra como si fuera sociedad anónima propia? Sí, yo creo que los partidos políticos han perdido gran parte del sentido que tienen. Hoy día básicamente son controlados por el parlamentario de turno y no tienen, como digo, vida propia. O sea, ese creo yo que es el principal problema de los partidos políticos. En el caso de Renovación Nacional había varias razones que me llevaron a tomar la decisión. En primer lugar, que la forma de cómo las autoridades del partido se refieren al gobierno del expresidente Sebastián Piñera, sistemáticamente criticándolo, no respaldando lo que hicimos en su momento. Sí, llama la atención de que un senador, el senador Osandón, se hizo un recorrido por todo Chile, digamos, denostando a Piñera, digamos, y no participó en la misma manera apoyando a la candidata de ustedes. Bueno, por eso le digo, o sea, ¿qué tengo que ver yo con un partido que critica al gobierno en que participamos, al gobierno que nos representaba? En segundo lugar, Rodrigo, también influye el hecho de que yo esté de coordinador regional de la Fundación Avanza Chile, del expresidente Piñera. En esa fundación participa gente de todos los coroles políticos y a mí me parece que es más lógico que yo mantenga un nivel de independencia respecto de algunos de los partidos políticos para que se vea que estoy actuando de manera imparcial. Y en tercer lugar, y está relacionado con lo que usted me preguntó al inicio, a mí me parece que la actitud que tuvo Renovación Nacional acá en la zona respecto del fraude fue tibia, fue tímida, fue timorata. Lo que debió haberse hecho, en mi opinión, fue una condena inmediata de lo que estaba ocurriendo, un respaldo al intendente en forma pero tajante, y eso yo no lo vi. Yo a veces me pregunto, Rodrigo, y lo digo con toda franqueza, a mí me interesa mucho lo que va a pasar en materia de la investigación de estos hechos en el ámbito judicial. ¿Usted no tiene miedo de que a propósito de que la gente trabajara con usted y que de hecho lo han dicho en algunas declaraciones, qué sé yo, que han dicho, por ejemplo, Steiner, que lo obedecía a órdenes suyas, de que las definiciones... ¿no tiene algún temor de que de una u otra manera esto termine a usted involucrándolo en algún tipo de formalización en esta causa? No, mire, sí. ¿Y qué opina entonces de lo que dicen ellos, digamos? Bueno, pero está claro que Enrique Steiner eligió una pésima defensa judicial. Yo mismo lo dije en su momento. Esa defensa judicial la terminó
cortando, por decirlo de alguna forma, recurrió a otros abogados que sí han llevado la defensa por donde corresponde. Todas esas imputaciones demostraron ser absolutamente falsas. La Contraloría ya emitió un informe donde desechó todas las acusaciones que se habían hecho. Y en la parte judicial, Rodrigo, yo le repito, oiga, si nosotros denunciamos esto, sí, nosotros durante meses la investigación se desarrolló en las oficinas de la Intendencia junto con la Policía de Investigaciones. Yo durante meses sabía que Enrique Kitzsteiner era altamente posible que tuviese participación en los hechos, pero no lo podía sacar del cargo porque podía perjudicar el éxito de la investigación. Entonces, obviamente, no tengo ningún temor si por algo denuncié. Intendente, exintendente, abogado Celi, al terminar, no me quedan 3 minutos, ¿cómo ve la gestión de su sucesor, de Ricardo Bravo? ¿Cómo ve el nuevo gobierno regional y cómo ve el gobierno de estos primeros 100 días de Michelle Bachelet? A ver, yo no quiero entrar a profundizar demasiado en la opinión respecto de mi sucesor. Okay. ¿Cómo ve el gobierno regional? Yo creo que es una persona que tiene buenas intenciones, pero también creo que cuando uno asume cargos como el de intendente regional tiene que estar dispuesto a jugarse el cargo todos los días. Aquí en cualquier momento el presidente de la República a uno le puede decir hasta aquí nomás llegamos, producto de jugarse por la causa, y esa causa es la región. A mí me parece que ha faltado un poco de energía en esa defensa, y el ejemplo, en mi opinión, más característico es lo que pasó, no solamente en el Mall Barón, que desde luego no estoy de acuerdo en lo que hizo el intendente, me parece un error grave, sino que en lo que pasó con el incendio. En el caso del incendio, el incendio de Valparaíso del mes de abril, lo que corresponde es que el intendente asuma de inmediato el liderazgo. No puede ser que tengan que venir ministros de Santiago, que se nombre un delegado presidencial. Nosotros, Rodrigo, reconstruimos en la región, producto del terremoto, el doble de viviendas de las que fueron destruidas en el incendio de Valparaíso. Nosotros tuvimos casi 20.000 viviendas destruidas en el terremoto del año 2010. De esas 20.000, 14.000 correspondían a viviendas donde el Estado correspondía que financiara. Y de esas 14.000 había un número importante que debían repararse, pero cerca de 4.500 que había que construir. Y eso nosotros lo construimos en nuestro gobierno. Y no tuvimos un delegado especial, un delegado presidencial, no tuvimos metidos a cada rato a los ministros entorpeciendo nuestra labor. Entonces, a mí me parece que es muy importante que cuando uno asume estos cargos tiene que jugarse el pellejo día a día. Y respecto del gobierno de Michelle Bachelet, yo creo que no va a ser un buen gobierno para el país. Y se lo digo porque nosotros hablábamos en nuestro gobierno de una sociedad de oportunidades, de una sociedad de seguridades, de una sociedad de valores. O sea, de una variedad de ámbitos que puede involucrar la vida de las personas. A mí me parece que en este gobierno lo que hay es una especie de sociedad dirigida, donde a uno le instruyen qué es lo que tiene que hacer en materia de educación. Te vas a educar en colegio fiscal sin que exista alternativa. A uno lo instruyen en materia de los valores. Aquí no rige prácticamente ningún tipo de respeto a una serie de tradiciones, sino que se entra a cuestionar lo que está pasando. Y en definitiva, si usted me permite resumirlo en pocas palabras, yo diría lo más importante en un país, al igual que en una empresa, en una oficina, es tener las reglas claras, la estabilidad, porque la estabilidad permite que uno pueda emprender. Okay. Y yo creo que esa estabilidad hoy día no está clara en nuestro país. Y no está clara porque hablamos de reforma tributaria, hablamos de reforma educacional, pero esas son cosas, hablamos de reforma lamentablemente ya el tiempo se nos fue, pero esas son cosas que venían en su programa y que la gente, aparentemente la calle las quería, pese a que las encuestas ahora dicen cosas distintas, pero tendremos otro tiempo para compensar a futuro, espero, abogado. ¿Y usted qué es lo que está haciendo ahora? ¿Usted volvió a la Universidad de Playa Ancha? Sí, volví a la universidad. ¿Está de Contralor?
No, de director jurídico. Director jurídico. Sí, director jurídico porque contralor no puedo ser porque es un cargo de exclusiva confianza de la Junta Directiva y está nombrado Luis Borg, de manera que fue gobernador de Valparaíso hace años. También he vuelto a ejercer la profesión de abogado, que es lo que he hecho durante casi 27 años. Yo cuando asumí el cargo de intendente le dije a un grupo de abogados amigos, miren, yo voy a hacer un paréntesis en mi vida profesional. Y lo esperaron. ¿Ah? Lo esperaron. Se portaron súper bien. No se encontró con el asiento cerruchado. Todos se portaron súper bien. No, Ahora, bueno. lo que sí le voy a reconocer una cosa. Yo esperaba que ese paréntesis, yo hablé de un paréntesis que iba a cambiar de actividad. Yo no, al revés. Yo esperaba que el paréntesis fuese más largo. Yo habría querido que el gobierno... Bueno, hasta 4 años. pero si sus augurios se cumplen, a lo mejor usted podría volver en 4 años más a ser una figura política nuevamente, pero sí, para eso hay que tener el cuero duro, pues, señor Celi. Y yo lo tengo muy duro. O sea, usted quiere continuar en la política. ¿Amplitud? No, de ninguna manera. Ok, solamente la Fundación Chile Avanza. Exactamente. Okay. Avanza Chile. Avanza Chile. Que esté muy bien, que le vaya muy bien, abogado Celi, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, Rodrigo, y espero que nos veamos en el futuro, ya sea en calidad de exintendente, me puede invitar en calidad de abogado. O quién sabe si va a ser candidato a diputado, a senador, alguna cosa así. Eso es más difícil. Bueno, y usted lo ve, él sigue con esa forma de ser muy mesurada, muy tranquila, afrontando los que algunos dicen las responsabilidades que tendría. Él está claro que él fue, dice, y es el denunciante, en este caso, fraude a la intendencia. Raúl Celis Montt. Que estén ustedes muy bien.